Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias por venir a escucharnos. Bueno, mi nombre es Claudia Giner. Yo soy, como dijo Dinora, miembro del programa ecuménico de acompañamiento a Palestina e Israel, y en Córdoba soy miembro del Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal y Radio Sur, ONG de la ciudad de Córdoba de ya casi 40 años. El programa, el PEAPI, como le decimos, es parte de un programa del Consejo Mundial de Iglesias que lo que hace es enviar voluntarios a Palestina e Israel para acompañar a las poblaciones palestinas y a las comunidades y para hacer un acompañamiento que se llama un acompañamiento protectivo, una presencia protectiva, y además para dar cuenta de las violaciones a derechos humanos que vamos a encontrar. Este año va a ser el grupo número 100 ya. Hace 23 años que funciona el programa. En noviembre va a ser 23 años. Empezó en el año 2002. Y como un pedido también de algunas congregaciones religiosas de la ciudad de Jerusalén. Hoy, cuando estábamos reunidos en Secopal con unos amigos, uno de ellos dijo: estábamos escuchando noticias sobre Gaza, porque estamos preparando un programa de radio que se llama Puentes a Palestina, que va a empezar a salir, voy a hacer la propaganda también, que va a salir en Radio Sur los días miércoles de 15 a 16, a partir del 6 de agosto, y escuchamos una noticia y nuestro compañero, que es gazatí, y que hace 3 años o 4 años ya que está en Argentina, nos decía: dicen los números nomás, pero también no somos números nomás, somos historias. Entonces, yo tengo 3 historias para contar. La primera vez que fui a Palestina estuve en Al-Jalil. Al-Jalil es Hebrón, lo conocemos como Hebrón, porque una característica también de la ocupación es que ha cambiado los nombres que tenían las poblaciones, ¿no? Nosotros decimos Jerusalén, pero Jerusalén es Al-Quds. Entonces, cuando estaba en Al-Jalil, un señor que estaba en un mercado me mostraba que habían puesto una red sobre el mercado. ¿Por qué? Porque habían expropiado las casas que eran de palestinos, vivían ahí israelíes y les tiraban basura al mercado. Y entonces me decía, veíamos gente que tiraba la basura y decía: saque foto y usted vaya y cuente, ¿no?, lo que estaba pasando. Entonces, bueno, yo vengo a contar. Como tenemos poco tiempo, yo elegí 3 historias de las que tengo conocidas, y por eso van a ver pasar fotos que son de distintas violaciones a derechos humanos. El Consejo Mundial de Iglesias este año en su asamblea anual ha nombrado finalmente una cosa que se pedía bastante desde América Latina y desde otros países. Ha nombrado ya al régimen israelí como un régimen de apartheid. Y efectivamente es un régimen de apartheid porque tiene segregación racial, tiene leyes diferenciales para israelíes y para palestinos, tiene tiene restricción para moverse. Los palestinos pueden usar ciertas vías que no pueden usar, por ejemplo, las mejores vías, que son las vías que usan israelíes. Bueno, y una de esas historias, una de las cosas que hacen es demoler las casas de los palestinos cuando las casas están construidas, porque no les dan permisos de construcción aunque sean sus tierras. Entonces, una vez fuimos a una demolición, acompañar a la familia, y el señor que estaba en la casa se llamaba Mohamed. Mohamed es ingeniero electrónico y estaba a cargo de la supervisión de todas las obras del municipio de Jerusalén, de Al-Quds. Él trabajaba en la municipalidad y él había pedido permiso para construir. Tenía una casa muy hermosa, estaba muy cerquita sería como, para darles una idea, de la ciudad vieja de Al-Quds. Estaba, si nosotros pensáramos que esa es la Plaza San Martín, estaba en Alto Alberdi la casa. Y entonces le decían que ellos le podían dar el permiso, pero si él tenía 50 dunams para construir. 50 dunams son media hectárea. Como pedir que en Alto Alberdi haya un lugar de media hectárea para construir una casa. Pero resulta que cuando le mandan en 2022, le mandan una orden de demolición. Estaba mal hecha la orden de demolición y la Corte dice que no tiene que demoler porque está mal hecha esa orden. Y entonces quedó eso en la Corte. Y él tenía, el día que fuimos, que era
el 5 de enero del 2023, esa mañana, a las 8 de la mañana, él tenía un turno en la corte para ver cómo iba su caso. Y a las 6:30 llegó el ejército, llegó la policía de frontera, en realidad, que vendría a ser como nuestra gendarmería, con bulldozer y demolieron su casa. Entonces, él nos decía que no se había animado a ir la policía de Jerusalén porque eran sus compañeros de trabajo. Entonces no había ido ninguno, solamente había ido la policía de frontera. Se me quiebra la voz, siempre les pido disculpas, pero... Entonces, mientras estábamos ahí, su hermano llegó con una tetera enorme llena de té y nos ofreció, éramos 3 acompañantes que estábamos. Estaba yo, estaba, perdón, el burro adelante, estaba Julia, que Julia era de Países Bajos, y estaba Anne, que Anne es de Finlandia. Bueno, y nos dieron té, entonces nos sirvieron té, qué sé yo, y el señor lloraba y nos decía que, bueno, él quería su casa para su mamá, porque su mamá era esposa de un mártir, sí, era lo mismo voy a llorar, perdón, era esposa de un mártir que lo habían matado en los años 70 con una bomba y que él quería hacerle una casa linda a su mamá. Bueno, y mientras estábamos en eso, todos tratando de escuchar nomás y de no generar más llantos, porque bueno, era todo llanto. Su hermano vino y nos preguntó si nos gustaba la pizza, porque podía pedir unas pizzas para nosotros. Entonces, en esos momentos horribles que pasan, el pueblo palestino es muy generoso, es muy generoso. Siempre esperan a la gente con té, siempre esperan a la gente con comida, aunque pasen en esos momentos espantosos. Ellos están siempre ofreciendo cosas. Me pasó también una vez en un checkpoint que un chico al cual no lo dejaron pasar el checkpoint también sacó una torta y nos ofrecía. Y yo estaba con Frederick, que era un sueco altísimo, y él me decía, yo te tapo, vos llorás que yo te tapo. Porque yo lloraba cuando los palestinos nos daban cosas. Después pasaban cosas horribles y yo ahí estaba tranquila. Pero cuando había esas cosas de ese corazón que uno siente que tienen los palestinos, a mí siempre me quebraba, me sigue quebrando. Bueno, en la segunda historia de demoliciones de un señor, un muchacho, 34 años, Taher se llama. Taher tenía una casa de 100 metros cuadrados en Alizawiya. Alizawiya también está muy cerquita de la Universidad de Jerusalén. Entonces, fuimos a verlo y nos dicen, hay que ir a una demolición, a tomar nota, bueno, sacamos fotos, le pedimos datos de la familia y demás para ver cuántos niños están involucrados, además. Y llegamos a un lugar que era nada, era un terreno baldío y había 2 plantitas de quinotos, sumut se llaman los quinotos en árabe. Y nosotros pensamos, bueno, pero ¿dónde es la demolición? Porque en general las demoliciones se ven mucho porque demuelen con todo lo que hay adentro, no le dejan sacar a la gente lo que hay adentro. Entonces uno ve juguetes tirados, ve, no sé, espejos. Yo me traje una cuchara una vez que encontré una demolición, la tengo todavía en casa. Todas las cosas que tienen adentro de las casas quedan ahí tiradas. Entonces, vimos ese lugar, no había nada, y llega Taher. Y Taher nos dice que no, que bueno, que le habían, porque cuando hacen las demoliciones, lo que pasa es que si no las hacen ellos con sus propias manos, tienen que pagar después a la municipalidad por el uso de los bulldozers y por el tiempo que lleva la gente que tiene que demoler, ¿no? Porque son horas de trabajo. Entonces, nos dijo que le había llegado la orden de demolición y que él alquiló un bulldozer y que demolió, pero que después cuando había demolido le dijeron que tenía que sacar los escombros porque no podía quedar eso así, entonces él sacó todo. Y sacó todo y plantó los dos quinotos, las 2 plantas de quinoto, pues le daba lástima, decía que quedara la tierra sola. A él hacía menos de un año le habían demolido otra casa en Jericó. Él vivía en Jericó con su familia, se habían ido porque tenía 3 niños, 2 niños y una niña. Y uno de los niños estaba enfermo y lo habían llevado al hospital de Jerusalén y cuando volvieron la casa estaba demolida, sin orden. No les había llegado nunca la orden, pero bueno, llegó. Y entonces él decía, tienen algo conmigo, porque no puede ser que en tan poco tiempo me hayan demolido 2 casas. Y en realidad nosotros pensamos, sí, tienen con vos que sos palestinos, porque lamentablemente es una cosa tan común que
que uno ya pierde, ya sabe, digamos, que el solo hecho de ser palestino hace que pase eso. Otra historia es de cuando nosotros íbamos al checkpoint, el checkpoint que a mí me tocaba en el que va el que corta, digamos, entre Belén, Betlehem y Al-Quds. Entonces, en ese checkpoint, la gente para pasar tiene que tener un permiso, una tarjeta magnética, como la que usamos nosotros en el colectivo, y muchas veces le piden también el certificado de nacimiento, pero el original, no una fotocopia, nada, el original. Y a lo mejor pasan. Supuestamente si tienen un permiso médico o si son mayores de 60 años pueden pasar, no hay restricciones. O sea, en la ley está escrito que no hay restricciones para pasar este checkpoint, que es una aduana, siempre y cuando tengan estas características. O sea, las mujeres incluso creo que son mayores de 50 años, los varones mayores de 60, pero en realidad muchas veces son rechazados porque sí. Y hay una cosa que hacen muchas veces también, es que pasan, y si no pasan, vuelven y esperan un rato, porque cada media hora cambia el guardia que está en las puertas. Entonces van e intentan otra vez. Y a lo mejor la tercera o cuarta vez el guardia que estaba los deja pasar. Así que pasan horas en ese checkpoint, esperando que alguien los deje pasar, muchas veces para trabajar. Muchas veces hemos visto gente que manda mensajes a sus empleadores, que muchas veces son israelíes también, y les dicen esto, les dicen, estoy acá en el checkpoint, todavía no voy a poder pasar. Y una vez pasó que pasaba una pareja de gente grande, tenían mucho más de 60 años, y el Señor nos dice, bueno, y tenían un permiso porque tenían un turno al médico en el hospital de Jerusalén, de Al-Quds. Entonces van y vuelven rechazados. Y entonces le preguntamos por qué, el Señor hablaba inglés, y nos dice, no, nos piden que traigamos el seguro médico también. Entonces se volvieron los dos a la casa y como a la hora, porque no vivían cerca tampoco del checkpoint. O sea que eso también les implica que tienen que tomarse tal vez un transporte para allá, que no hay muchos colectivos, entonces tienen que tomar un taxi para ir y volver, o sea que eso significa dinero también. Y volvió con el seguro médico, y entonces cuando va con el seguro médico, va con el permiso, va con el turno, va con la tarjeta, y lo rechazaron otra vez, y entonces volvía. Y cuando volvía otra vez paró con nosotros a charlar, y entonces una de mis compañeras le dijo algo así como, bueno, pero si usted tiene el turno al médico, usted tiene derecho a pasar. Y el hombre la miró y le dijo, no hay derechos en el mundo para los palestinos. Y uno cuando ve ahora lo que está pasando, realmente siente que no hay derechos en el mundo para los palestinos. Está ocurriendo una masacre televisada, documentada, contada por un montón de gente, y sin embargo sigue pasando y no pasa nada. Digo, nada, nos juntamos a charlar y a decir, che, mira qué mal que está esto. Y sin embargo, desde la ONU, que uno cada vez piensa, bueno, ¿qué hacen ahí muchachos? No pasa nada, porque total tienen poder de veto, Estados Unidos tiene poder de veto, Israel tiene poder de veto. Y sigo pasando. Y yo siempre pienso, digo, bueno, nosotros creo que tardamos como 70 años en reconocer el genocidio palestino, el genocidio armenio. Así que a lo mejor dentro de 72 años decimos que, mirá qué pasó, ¿no? Un genocidio palestino. Bueno, nada más. Gracias.